Primero quiero presentar este trabajo, lo hice con mi gran amigo y compañero de tantos años de estudio del problema del movimiento, de la educación física, del deporte y de la educación y todo lo que nos mueve alrededor de las inquietudes de estos problemas, que es Emilio Mazzavego. Emilio, sabes que es kinesiólogo, profesor de educación física, trabaja en la universidad, dando cursos sobre la especialidad del problema de la reeducación y del problema del movimiento, muy apoyados en la problemática de la educación. Por lo tanto, el trabajo es de ambos, y también quiero presentar a su hijo Juanchi, que es un joven que domina la computadora con todos los secretos que saben los chicos de la computadora y que nos ha hecho todas las imágenes, todas las presentaciones. Tiene gran talento para la pintura, es un gran dibujante, es un gran creador y le encanta este tipo de trabajo. Así que junto con ellos... ¿Más cerca? Ahí. Bueno, muy bien. Primero haré una conceptualización introductoria del movimiento. El movimiento. Las ideas de Aristóteles sobre el movimiento son a primera vista razonables al sentido común. El peso determina el estado de movimiento natural de las cosas. Hacia abajo, las más pesadas, siempre tierra y agua. Hacia arriba, las más livianas, fuego y aire. El movimiento en el universo se debe a la fuerza de la gravedad. Las estrellas, las galaxias y todo el universo se mueve. Los principios que rigen el movimiento del hombre derivan de los principios de la locomoción general. Desde una mirada filosófica, el movimiento es idéntico a todo cambio. El movimiento es un atributo universal, una forma de existencia de la materia. En el mundo no puede haber materia sin movimiento, de la misma manera que no hay movimiento sin materia. El movimiento de las placas terrestres y la creación de las cadenas montañosas. Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras a velocidades de 2,5 centímetros por año, velocidad con que crecen las uñas de las manos. Todo tiene movimiento. Por eso es posible estas relaciones comparativas de la complejidad tectónica y el simple crecimiento de las uñas. Y todos nosotros estamos en esta conferencia con atención debido a que el movimiento de la sangre oxigena cada célula del cuerpo. Primera posición. ¿Por qué debemos ser físicamente activos? Sí. Por favor, dice. Sí. Lo que hablamos con Alberto es la importancia de relacionar la estructura del genotipo en el hombre 10.000 a 50.000 años atrás. Y esta forma, Fernando la dice por una investigación que él está desarrollando, dice: nuestro genotipo no ha cambiado en forma significativa en los últimos 10.000 a 50.000 años. Concluimos que socialmente somos gente del siglo XXI, pero genéticamente permanecemos como ciudadanos de la era paleolítica. Observando que la evolución cultural procede muy rápidamente en relación a la acomodación genética, resultando en una disociación entre nuestros genes y nuestro estilo de vida. Esto significa que la genética se permanece o está casi igual que hace 50.000 años, pero el mundo hace 50.000 años ha cambiado mucho a lo que estamos viviendo ahora. Y ahí hay un desfasaje en cuanto a que el hombre está viviendo muy diferente a lo que su estructura genética es. Por eso es el valor del movimiento, porque esa estructura genética responde al moverse, no a la quietud que tenemos actualmente. ¿Y la otra, Juan? Y acá hay una torta comparativa
de los factores que influencian la mortalidad. Fíjense el 53% que marca el estilo de vida. Ese estilo de vida es lo que se puede cambiar en la medida que comprendamos que moviéndonos tenemos muchas posibilidades de modificar casi la mitad de esa torta. Después hay una asistencia médica del 10, una ambiental del 21 y una herencia del 16. La herencia no se puede mover, el ambiental y asistencial médica sí, pero lo que más atañe a nosotros y no a las grandes estructuras que dirigen los países es un estilo de vida. Nosotros podemos ser más dinámicos, usar menos las escaleras mecánicas, caminar más, menos el coche. 53% es la incidencia en los factores que influencian la mortalidad. Por eso nos parecía importante con Alberto colocarlo como la importancia del movimiento, que es el leitmotiv de la conferencia que va a dar a continuación Alberto. Gracias. Los particulares aspectos del movimiento y posiciones corporales. Ocurre dentro del espacio de su esfera personal de movimiento y o espacio externo inmediato o mediato de su hábitat. Define claras nociones de direcciones espaciales, diferentes planos y niveles que terminan cuando una forma especial total mayor dentro del espacio universal. Desarrolla diferentes velocidades de recorrido y acorde con la conducta de relación social, aceleraciones y desaceleraciones, pausas y acentos de intensidad, definiendo así el ritmo estructural total de cada unidad de movimiento. El ritmo total y sus acentos están en relación con la dinámica de la descarga de la energía corporal y de la continuidad coordinada y fluida de sucesivas descargas. La específica mecánica corporal de cada movimiento depende de la fijación de los ángulos articulares en la iniciación y o durante el desarrollo de las acciones motoras, como así también del grado de amplitud o estrechez de apertura de las articulaciones, por medio de las cuales se transmiten en formas coordinadas los impulsos energéticos de los movimientos. Los impulsos de movimientos se originan en los puntos de apoyo de las palancas articulares, estáticas y o en movimiento, que determinan las posiciones iniciales, o el juego coordinado y relacional de las palancas articulares en la transmisión de los sucesivos impulsos de energía corporal. Toda unidad de movimiento presupone una estructura, una figura y una forma de movimiento. El hombre organiza la percepción de una forma y simultáneamente elabora su imagen motora por los aportes de las vías exteroceptivas, más las propioceptivas en el caso que haya una experiencia práctica. Ambas vías integran la percepción del movimiento corporal que en forma continuada e integrada se transmiten por vía aferente al cerebro para producir la concepción de la imagen motora. Por vía eferente se realiza la emisión coordinada de un movimiento corporal y por un proceso de feedback se evalúa su eficiencia y ajuste de su técnica de ejecución, concretándose así el circuito de un aprendizaje. Definida la forma final del movimiento por un proceso de práctica consciente de repetición de su técnica de ejecución, se concreta el aprendizaje y automatización definitiva de la forma global natural, surgiendo y definiéndose en este proceso el estilo personal de ejecución de los movimientos corporales. En el campo de la educación escolar, solamente las actividades prácticas facilitan la vivencia de los aprendizajes motores y el proceso perceptivo consciente y de las posibilidades ciertas de ejecución del yo corporal que el educando paulatinamente irá descubriendo e incorporando a su espontáneo accionar. Los movimientos corporales tienen definidas 3 formas técnicas de operar en busca de la eficiencia y de la economía del esfuerzo. Movimientos conducidos, muy utilizados
en los movimientos ejercicios de fuerza y elongación, rectilíneos o curvilíneos, por medio de los cuales se sostiene el movimiento en el espacio contrarrestando la acción de la fuerza de gravedad. Ejemplo, conducción de la raqueta de tenis al ejecutar un drop frente a la red, transportar una bandeja llena de copas, etc. Movimientos balanceados impulsados. Cuando se produce la descarga de fuerza-energía del movimiento inicial en el recorrido de un balanceo, seguido por el aprovechamiento de la inercia en la dirección del movimiento. Son movimientos económicos con respecto al gasto de energía y constituyen la base generalizada de los movimientos del hombre en su actuar relacionado con el ambiente físico-social, sociocultural. Ejemplo, el drive o el revés de tenis pegado desde el fondo de la cancha, el balanceo de los brazos al caminar naturalmente. Movimientos explosivos, máximos o submáximos o con tendencia a una significativa instantánea descarga de energía para provocar una reacción motora rápida. Ejemplo, pegar un smash de tenis, dar un salto reaccionando ante peligro, arrojar una piedra, etc. El hombre en su vida de relación realiza en forma combinada, organizada y continuada estas tres técnicas de movimientos con particulares acentos en cada una, pero siempre constituyen un todo dinámico. A su vez, estas técnicas de movimiento constituyen específicos temas de clases de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La característica personal de ejecución de un movimiento del hombre define su propio estilo de conducta motora. La definición a lo largo del proceso evolutivo de la capacidad motora de un educando determina su conducta motora gestual, que desde el punto de vista de la educación adquiere la misma significación expresiva que el idioma hablado o escrito. Conceptualización general. La educación física está configurada formando parte del campo de la educación por todas aquellas actividades prácticas que el hombre realiza con el movimiento corporal. El hombre definió en el transcurso del siglo XX todas las actividades físicas que la escuela fue paulatinamente incorporando para organizar sus procesos de enseñanza, tales como la gimnasia, el juego, los deportes, la danza, la vida en la naturaleza y la recreación desarrollada particularmente con el juego en movimiento. El movimiento corporal constituye así en el agente operador del campo de la educación, como lo es la palabra oral y o escrita para la comunicación interpersonal del desarrollo del conocimiento conceptual teórico de las diferentes áreas de las materias. Movimiento y capacidad perceptiva corporal constituyen la unidad vivencial de los aspectos perceptivos constitutivos del hombre que se desarrollan y crecen inmersos en la constante relación de movimiento espacial, es decir, armonizando relaciones de planos, integración de niveles espaciales, con cambios de velocidades y desplazamientos, y jugando todo ello con la relación de los volúmenes espaciales de los objetos del mundo personal sociocultural de cada hombre. A lo largo del proceso de aprendizaje y desarrollo de los movimientos se definen procesos evolutivos. No siempre se evoluciona en el desarrollo del proceso, que marcan etapas bien definidas de su desarrollo en el tiempo. Etapa de adquisición. Evolución que marca adquisición o logro de habilidades motoras. Etapas de pérdida. Involución, donde la misma naturaleza humana pierde lo adquirido. Ambas etapas se pueden acentuar debido a que el hombre en la actualidad está cumpliendo como forma de vida una etapa hipocinética, es decir,
se mueven pocos, absorbidos o ahogados en el campo de la tecnología que invadió el mundo moderno. El particular enfoque para organizar y pautar el movimiento corporal para su utilización en situaciones de enseñanza-aprendizaje determina que el movimiento natural, funcional, relacional del educando se organice, se estructure, se defina con específicas exigencias técnicas de ejecución, transformando al movimiento natural en movimiento ejercicio. En todas las clases de actividades de un programa de educación física se emplean movimientos ejercicios para alcanzar efectos formativos educativos. Es decir, el alumno acciona en forma pautada, acondicionada. Solamente se desplazará en forma libre, natural, relacional, para resolver planteos de problemas motrices de actividades muy definidas, aceptadas y globalizadas por la cultura, por sus valores educativos formativos, como jugar un deporte, nadar, correr en un circuito al aire libre, cumplir tareas laborales, etc. Todas estas actividades se vinculan dentro del medio ambiente relacional sociocultural. Principalmente en el desarrollo de estas experiencias motoras es cuando se concreta la transferencia de capacidades técnicas de ejecución de los movimientos corporales desarrollados en clase con la integración de aprendizajes metodológicos sobre la base de intensivas prácticas de coordinados movimientos ejercicios. Ejemplo, la fuerza y potencia muscular desarrollada con sobrecargas y aplicada posteriormente en las acciones motoras específicas. Lo que se conoce también como la preparación física para el deporte de alto rendimiento. Aceptada la significación del movimiento ejercicio con su específico rol formativo en el juego de los aprendizajes, se debe aceptar también dos enfoques del hombre para alcanzar la formación corporal y la educación de sus movimientos. Primer enfoque: el hombre se relaciona a su propio espacio personal, aislado en su esfera de movimiento. Empleo de movimientos ejercicios construidos para desarrollar las cualidades físicas y las técnicas de los movimientos corporales. Objetivo específico: un armónico desarrollo corporal sobre la base de una buena alineación postural y una ajustada coordinación de los movimientos del cuerpo considerados como unidad biocinética. Segundo enfoque: el hombre en relación con el espacio exterior universal inmediato. El empleo del movimiento ejercicios globales, es decir, acciones de movimientos totales del cuerpo para resolver problemas de relación del hombre al accionar dentro de las relativas distancias de su espacio inmediato y de su espacio mediato. Objetivos específicos a alcanzar: dominio de las coordinaciones de esquemas de movimientos que constituyen acciones motoras globales básicas como capacidad para resolver los problemas motores relacionales, verdaderos ámbitos de movimiento que le aseguren su accionar con su ambiente y particular mundo de relación social. Análisis evolutivo de las acciones y el movimiento corporal como manifestación vital a partir del nacimiento. En la etapa del crecimiento, la motricidad tiene un papel importante y desde ahí se inicia el desarrollo de la inteligencia según Piaget. La figura 27 muestra los estadios de Piaget. Iniciamos el análisis evolutivo desde el estadio sensorio-motor. Primera etapa, 0 a 18 meses. Hay un desequilibrio en la relación del tamaño del corazón y del cuerpo. Esto determina un mayor número de frecuencias cardíacas para compensar los requerimientos energéticos. Es por ello que a un bebé
Se le perciben muchos latidos cardíacos cuando le palpamos el tórax. Naturalmente el bebé nace con más de 200 frecuencias cardíacas por minuto. De dos aspectos musculares existen tres grandes etapas. De 0 a 6 meses, etapa de hipertonía flexora. De 7 a 12 meses, etapa de hipertonía extensora. De 13 a 18 meses, etapa de hipotonía fisiológica. Con la hipertonía flexora, el niño tiende a permanecer en su posición fetal. La hipertonía extensora es el inicio del camino a la posición de pie, y llegando a esta etapa, la posición de pie, ambas hipertonías disminuyen su tensión, permitiendo de esta forma el desarrollo del inicio de la motricidad básica del bebé: pararse, caminar, agacharse, tomar, arrojar objetos, etcétera, etcétera. Segunda etapa, 18 meses a los 3 años. Es la etapa del despertar de la motricidad exploratoria del niño en relación a la locomoción, relacionada con el descubrimiento de las nociones espaciales y el mundo de los objetos. Se meten por todos lados y tocan todo. Esto quiere decir que el niño se traslada con y sin objetos, se arrastra, rueda, y le encanta trepar y cambiar de niveles, subir y bajar, lanzar objetos y producir sonidos golpeando algo. Muchas de estas motricidades responden al desarrollo de la noción de la causalidad, provocar la relación de causa y efecto. Es fundamental que todos los miembros de la familia comprendan la necesidad exploratoria de los niños que descubren los volúmenes espaciales en relación con el mobiliario y objetos de uso cotidiano del hogar, para concederles su libertad exploratoria como libre ambulador y no someterlo solamente al cuadrado espacial del clásico corralito. Tercera etapa, de 4 a 7 años. Esta etapa se caracteriza por la definición de la lateralidad corporal, por el control de la motricidad manipulativa gráfica, desarrollo de la escritura, como así también el acrecentamiento del control del equilibrio dinámico y estático, saltos de diferentes alturas, cambios de direcciones al correr y el desafío permanente del avanzar queriendo llegar más lejos. Todas estas acciones respetan el principio básico de la espontaneidad. Es la etapa en la cual el niño comienza el reconocimiento exploratorio del espacio circundante a su hogar, es decir, la calle. Aparece el problema de las grandes ciudades en el mundo actual, porque los niños perdieron la vereda y la calle y la plaza y el parque como plaza de juego, debido al peligroso no solo del tránsito descontrolado, sino del rapto y la desaparición. El tema de llevar a los niños a moverse a jugar en la plaza o al parque ha adquirido para los padres y los abuelos la misma obligatoriedad de responsabilidad que la posterior iniciación de la escolaridad. Cuarta etapa, de 8 a 12 años. La escuela primaria debería absorber la mayor cantidad del tiempo de los niños que los niños dedican a la actividad física. Durante su transcurso, el niño confirma el desarrollo de la inicial forma técnica elemental de los movimientos que responden a las biomecánicas de los movimientos corporales, que realiza en forma total, natural y globalizada, como reacciones espontáneas ante propuestas de acciones motoras que la didáctica ordena y sistematiza su metodología. Se busca ajustar la coordinación de las biomecánicas de los movimientos corporales de los niños sin la técnica específica de cada movimiento ejercicio. Deben primar los movimientos espontáneos del niño sobre los movimientos conducidos que exigen la técnica perfeccionista de su ejecución, mentalmente elaborados y condicionados. También en esta edad
se debe iniciar la ejecución de los ejercicios construidos clásicos de todos los sistemas de gimnasia, debido a que los niños, por maduración del sistema nervioso, ya están en condiciones de percibir su forma corporal y su accionar, pudiendo realizar, sobre todo en posiciones bajas, ejercicios parciales analíticos localizados en busca de efectos sobre desarrollos de la fuerza, la elongación, la flexibilidad de la columna vertebral y las coordinaciones de encadenamiento de los movimientos desarrollados en diferentes unidades de núcleos articulares. Resulta fundamental la comprensión por parte de directores y maestros de aulas primarias para el desarrollo de estas actividades, sobre todo en las escuelas de doble escolaridad, y no continuar manteniendo a los niños haciendo solamente programas de aulas sentados, atados a los clásicos bancos y a la clásica disciplina escolar.